El tema del día de hoy se llama Secretos del Ministerio de Liberación. Entonces, vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias Señor por todos los que se van a ir conectando, los que se están ya añadiendo. Gracias Padre por tu amor, por tu bendición, por tu favor. Que hoy podamos tener un tiempo especial de ministración y que hoy podamos tener un tiempo especial de aprendizaje. Señor, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, bendice aún de todos los países que nos están viendo y que ya están conectados. Gracias, Señor, por tu amor y tu bendición. Bueno, pues vamos a arrancar ya con este tema, secretos del Ministerio de Liberación. Y estos secretos, más que ser algo místico, es lo que está en la Escritura. Entonces, vamos a recapitular y esto les ayuda porque la idea es que el Ministerio de Liberación lo vean desde un enfoque 100% bíblico, no místico, no solo de experiencia, sino bíblico, y que también se ha complementado con experiencias, pero que esto lo internalicen de tal manera que vaya profundizándose en sus corazones, que vaya profundizándose en lo más interno de ustedes. Entonces, vamos a las definiciones generales. ¿Qué es la liberación espiritual? Es el proceso mediante el cual una persona es liberada de la influencia, opresión o posesión de espíritus demoníacos por medio del poder del nombre de Jesucristo. Recuerden, nuestra fuerza y autoridad está en la obra de Cristo Jesús y en el ministerio del Espíritu Santo. Dos cosas: la obra de Jesús en la cruz y el ministerio del Espíritu Santo. Esta práctica forma parte del ministerio de Jesucristo y de la Iglesia y tiene como propósito, escuchen esto, propósito, restaurar la libertad espiritual, mental, emocional y física de una persona. Tiene como propósito restaurar la libertad espiritual, mental, emocional y física de una persona. Y por supuesto, al ocurrir esto en la persona, la vamos a integrar al propósito de Dios. Porque de nada sirve que una persona sea liberada si no es para que cumpla su propósito divino en esta tierra. Me encanta ese texto, no estoy seguro si es Lucas, creo, donde dice: una vez librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, pero librados de nuestros enemigos, para entrar en el propósito de servirle a él. Vamos, sigamos. Fundamentos bíblicos. Jesucristo ministró liberación. Dice: y echaba fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, algo que deben de pensar y recordar es que Jesús lo hizo. Él no solo los salva, sino los libera. ¿Por qué es importante la liberación? Porque Jesús lo hizo. Jesús lo llevó a cabo. Para nosotros, nuestro mayor ejemplo es Jesús. Y si Jesús lo hizo, tenemos que repetir. O sea, es parte de la obra de Cristo que él hace a través de vasos. Siguiente, el ministerio de Jesús inició con la autoridad sobre los demonios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Jesús dio autoridad a sus discípulos y, habiendo llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Entonces, todo discípulo
una de sus labores es predicar el evangelio, pero también echar fuera demonios. Propósitos de la liberación, ahí ustedes vean los textos porque es extenso el tema, entonces algunas cosas las vamos a ver de pasadita. Romper cadenas espirituales. Romper cadenas espirituales. 2, restaurar la identidad y dignidad de la persona. Las personas, al caer bajo la dinámica de pecado, pierden la identidad. Y al perder la identidad, pierden la dignidad. Entonces, ¿qué hace la liberación? Restaura la identidad y dignidad de la persona. Porque alguien que no se siente digno no puede aspirar al propósito eterno de Dios. No puede. Necesita tener una identidad restaurada. Me viene a la mente cuando David dijo, ¿hay alguno de la casa de Saúl a quien le podamos hacer misericordia? Y le dijeron, sí, hay uno por ahí que se llama Mefiboset, a quien le podemos hacer misericordia. Y entonces David dijo, mándenlo traer, mándenlo traer. Lo mandan traer y ¿qué hacen? Lo sientan a la mesa. ¿Y qué dice él? ¿Qué dice él? Dice, ¿cómo mi señor el rey, cómo mi señor el rey pone sus ojos en un perro muerto? Búsquenlo, todo eso está en la escritura y aquí mucho va a ser de que ustedes también vean la escritura. ¿Cómo se veía Mefiboset? Como un perro muerto. Entonces, la liberación te restaura la identidad. ¿Qué hizo David a Mefiboset? Le restauró la identidad y luego lo sentó a la mesa del rey para que él pudiera disfrutar de las bendiciones. ¿Por qué muchos no disfrutan de las bendiciones de Dios? Porque su identidad está trastornada. Los que no pudieron entrar a la clase pasada, ahí hablé a profundidad de este tema. Y siguiente, quitar toda obra del enemigo. Ese es el propósito de la liberación. Recuerden también que la definición etimológica de Satanás es adversario o acusador. En griego se traduce como Satanás y mantiene el mismo significado. Dos cosas. ¿Qué es Satanás? Adversario, a alguien que se opone activamente. Opositor. Opositor. ¿Qué es Satanás? Un opositor. Entonces, véanlo como un opositor de los planes de Dios para su vida. Eso es lo que hace, se opone. Y 2, acusa. Uno que presenta cargos o condena especialmente ante Dios. ¿Qué hace Satanás? Si es el opositor, ¿cómo se va a oponer? Si es el opositor, ¿cómo se va a oponer? Número 1, ¿qué hace Satanás? 7 operaciones de Satanás. ¿Qué hace Satanás? Ata. ¿Qué hace Satanás? Ata. Dice la Biblia, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan lo que Satanás puede hacer y no puede hacer. Entonces, esto no solo es para que lo apliquen a otros, sino es para que lo apliquen a su propia vida. Hoy alguien me decía, el día de hoy, alguien me decía que, pues, después de mucho tiempo de haber estado en las escuelas de liberación, casi de las primeras, me dijo y me llegó mucho a mi corazón porque dije, qué bueno que hoy pudiste descubrir,
pudiste discernir lo que había en tu corazón. Y me dijo esta persona, me di cuenta de que iba a la iglesia cada domingo solo por costumbre. Me di cuenta de que a mi hijo lo trataba un poco mal y al tratarlo mal no le brindaba el amor que él necesitaba y no lo hacía sentir bien. Y debido a esto, pues también, como a mí no me trataron bien, ahora también yo, pues me doy cuenta que debí de haberle brindado el amor que él necesitaba para que ahora pues no tuviera rebeldía, ¿verdad? Entonces, quiero decirles algo. Ustedes deben de aprender lo que Satanás hace, pero internalizarlo, porque seguro hay cosas con las que siguen lidiando y no hay libertad de algo de lo que tú no eres consciente. Va de nuevo. No hay libertad de algo de lo que tú no eres consciente. Mientras algo está escondido, no vas a poder ser libre. Lo que no eres consciente te gobierna y te controla. Va de nuevo. Lo que no eres consciente te gobierna y te controla. Por eso no se trata de decir conozco la verdad, sino conozco mi verdad. Conozco qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando yo entré por primera vez al Ministerio de Liberación, que fue a los 19 años, Dios me dio la oportunidad de viajar a Guatemala. Y viajé a Guatemala porque yo siendo cristiano, recién convertido un año, oraba por las personas y empezaban a manifestar demonios. Y simple y sencillamente al orar, de repente los demonios me empezaban a hablar. Oye, Uriel, ¿sabes con quién estás hablando? Pues sí, contigo, Juan. No, no soy Juan. Soy espíritu de alcoholismo. Y llevamos un montón hablando y tú ni te habías dado cuenta. Entonces, desde los 18 años ya empezaba a interactuar con el mundo espiritual. Ya a los 19, mi familia se convierte y me envían, al ver lo que estaba ocurriendo, me envían a una escuela de liberación con los ministros de liberación, Norman Parish y Roberto Ávila. Norman Parish es un ministro canadiense que fue pionero en el Ministerio de Liberación en Centroamérica, en Guatemala, él era canadiense. Él fue el pastor de Jorge H. López y Jorge H. López fue el pastor o es el pastor porque aún vive de Cash Luna. Dios me permitió tener a mentores como estos en el área de la liberación. Pero cuando fui a Guatemala, empezaban a ministrar liberación y yo joven veía que mucha gente se liberaba y yo no sentía nada. Y le decía a Dios, ¿por qué yo no siento nada? Ni siento liberarme, ni siento escupir, ni vomitar, nada, nada, no siento nada. Y resulta que en ese momento, no tenía cosas que se manifestaran en mí porque era joven. Pero ¿saben cuándo me empecé a liberar? Cuando me casé. Porque cuando me casé, empezaron a brotar ataduras que venían de mi familia y que estaban relacionadas con el núcleo familiar. Una mamá controladora, un papá violento. Entonces allá había una combinación terrible. Mamá controladora, padre violento. Ustedes saben la mezcla que había en mi familia de mamá controladora y de padre violento. Había muchas cosas en mí que estaban encadenadas, pero no se manifestaron hasta que me casé. Y de repente yo me empecé a dar cuenta que sentía como a veces enojo hacia mi esposa, cuando ella hacía algo, cuando me decía, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me enojo con ella? Pues
Cuando Dios me empieza a liberar, me doy cuenta, me doy cuenta de que yo tenía un enojo hacia mi mamá y lo canalizaba hacia mi esposa. Y yo estaba atado de un resentimiento hacia mi mamá, pero como ella ya había muerto, lo canalizaba hacia mi esposa. Entonces, lo que no eres consciente te controla. Por eso, el discernimiento en el ministerio de liberación empieza con uno. La obra del Espíritu Santo debe de ser fuerte en ti para que te haga consciente de las cosas que necesitas ser libre. Entonces, hoy puedes orar. ¿Hay una pregunta? ¿Sí? Adelante. Hola, pastor, ¿qué tal? Yo quería preguntar Adelante. cómo se sabe o cómo uno discierne qué es lo que le pasa, porque por ejemplo ahora mi hermana tiene como esa parálisis del sueño Mm, y sí. ella dice, deja de hacer ruido. Ella dice cómo como que no sabe qué derecho, ella ha empezado a renunciar a cosas, pero no sabe qué derecho hay o por qué le sigue pasando eso, digamos. ¿Cómo ella puede darse cuenta para ser libre, digamos? Ok, muy bien, buena pregunta. Ahí entra el discernimiento espiritual y dice la Biblia, aquellos que por el uso de los sentidos tienen ejercitados sus sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. Yo ahorita te voy a dar una respuesta que tiene que ver no con que esté discerniendo de manera sobrenatural lo que le pasa a tu hermana, sino por experiencia. Y la experiencia también nos da discernimiento. Entonces, pueden ser varios factores, pero lo primero que puede estar pasando es que ella necesita ejercitar la autoridad de Dios. Porque, por ejemplo, yo mucho tiempo padecí el tema de la parálisis del sueño, que aquí en México le llaman se te sube el muerto. Aquí así se conoce. Entonces, muy bien, no sé cuál sea el término en algunos países, pero aquí así es en México. O sea, aquí se sube el muerto. Entonces, ¿qué hay? Como yo cuando me convertí pasé mucho estas experiencias, lo que empecé a hacer es, primero, como no puedes hablar, empiezas reprendiendo en la mente, porque te paralizas, no te puedes mover físicamente, estás en un estado de vigilia entre el sueño y el estar despierto y la conciencia. Entonces, ¿qué es lo paso número uno? Ella tiene que empezar, cuando cae en ese estado, tiene que empezar a reprender en su mente pensamientos de reprender. Cuando ella empieza a reprender en su mente, poco a poco va a empezar a poder hablar, quizás como un tartamudeo. Y luego la voz le va a salir. Y cuando le salga la voz, va a empezar a reprender con voz alta. Y entonces ahí va a haber un rompimiento de esos espíritus. Yo lo hice como 7, 8 veces y, y llegó un momento donde eso se alejó. Ahora, en mi caso, en mi caso, ¿por qué vino este ataque espiritual nocturno? ¿Por qué vino? Este ataque espiritual vino porque en mi caso, yo, y esto pasa mucho con los ministros de liberación, antes de ser cristiano, antes de ser cristiano, fui afecto a muchos libros esotéricos. Lobsang Rampa, el libro tibetano de los muertos, Paulo Coelho, Metafísica de Con Méndez, Diario de un mago, todas las enseñanzas de Carlos Castaneda. Entonces yo tuve mucha influencia de temas esotéricos. Entonces, no sé si sea el caso de ella o de la familia de ustedes. Si en la familia de ustedes hubo consulta de brujos, hechiceros, lectura de cartas,
tarot, quiromancia, cartomancia, ouija, cualquier tipo de lectura, de adivinación, espiritismo, eso da la puerta a que haya este tipo de operación de ataque diabólico, porque el diablo tiene una entrada generacional o personal. No sé si hay algo de esto. Cuéntanos, Miriam. Sí, por parte, por ejemplo, de la abuela de mi mamá, era como tipo bruja o algo así. Y también por parte de la mamá de mi papá, mi abuela, curaba empacho, el quemado, em, el estómago caído, cosas así, ¿no? Si bien no lo hacía por cobrar, sino que aprendía nomás y lo hacía como para el bien, digamos. Sí, Pero sabemos de dónde viene eso. sí, Este, y después, bueno, ella lo que le ha pasado ahora, hace dos o tres noches atrás, es que ella, estando en esa parálisis, ha tenido una visión. Ha visto como si fuera un indio, como un indio como de Estados Unidos, dice ella, que tenía como algo en la mano y que eso le ha dicho te perdono a ella. Y ella le ha dicho, no, Jesús te perdona. Le ha contestado a ella, no sé si en la mente o en qué, o en la visión, digamos, porque ella no se podía mover. Y eso se ha ido ahí. Y ella no sabe por qué eso le ha dicho que la perdona o que puede ser. sí. Ese es un espíritu generacional. Ese es un espíritu generacional que pasó de generación a generación. Realmente lo que él dice, ese espíritu, lo que está diciendo, no es que la perdona a ella, sino algo pasó en la generación de abuelos, que yo creo que era el guía espiritual de su familia, que quería pasar a la generación de ella. Pero no sé si ella es cristiana ya. Entonces, al ser cristiana, se rompe el derecho generacional. Entonces, ese espíritu ya no puede pasar como tal a controlar la vida y hacer lo mismo que hacían sus abuelos, sino, por eso le dice, te perdono que rompiste la línea generacional, pero como no la has roto totalmente, te voy a atormentar. Entonces, lo que tiene que haber es una renuncia a ese espíritu generacional que está sobre la familia y hay que indagar un poquito por si logran, ya se presentó el espíritu, entonces ahora lo que hay que hacer es ver qué fue ese espíritu guía, o sea, qué fue ese espíritu generacional en la familia, hacer una oración, yo les voy a enviar una oración grabada para pasar, seguir dando la charla, para que rompan ese espíritu con ella y ustedes la pueden ayudar y establecer un nuevo pacto. Entonces, buenísimo, buenísima la participación, me encanta porque de eso se trata. Eso es atar, exactamente. Esas son las operaciones de Satanás. Ata las generaciones con espíritus guías, espíritus que van de generación en generación. Son espíritus guías o espíritus familiares porque son el espíritu que gobierna una generación. En este caso, pues tiene que ver con eso, ¿verdad? Hechicería, brujería, aunque no es como tal, los abuelos no lo hicieron como tal, como brujería, pero a fin de cuentas iba un tema esotérico y espiritista ahí. Tanto que ahora el espíritu se presentó y le dice, te perdono que no me dejaste pasar a tu generación, pero te voy a atormentar. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, gracias. Espero que les haya respondido y seguimos. Bien, gracias. Muy bien. Entonces ya vimos, ya quedó más claro el ejemplo. También ahí podemos ver cómo lo que hablaba, ata, pero si ya no estamos atados, atormenta, lo que también hablamos. Dice, porque el enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Recuerden que el diablo como león va a buscar devorarte cuando hay carne. Carne. Si hay carne en ti, te va a buscar devorar.
Por eso, todos los días, somete tu carne al control del Espíritu Santo. Induce. En Primera de Crónicas 21, del 1 al 6, dice que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Entonces David dijo a Joab y a los comandantes del ejército, vayan y hagan un censo militar. Entonces, ¿por qué se enojó Dios y permitió que Satanás lo atacara y luego le vino un juicio a David? Porque fue un tema de orgullo. David escucha la voz de Satanás susurrándole que cense al pueblo. David lo oye porque hay un tema de orgullo. Y dice, wow, somos muchos, somos grandes, somos poderosos. Y entonces él lo induce a que cense al pueblo, manifieste el orgullo y entonces le viene un juicio de Dios por orgullo. Induce. ¿Satanás qué hace? Induce. Entonces aquí les voy a decir algunas cosas que están en su manual que pueden hacer. Entonces, por ejemplo, atando. Identifica una área de tu vida donde sientes que has estado atado por mucho tiempo. Ejemplos, miedos, vicios, falta de propósito. Entonces, recuerden que esto es práctico y pueden irlo haciendo. Atormentando. El enemigo anda alrededor como león rugiente. Entonces, ¿qué pueden hacer? Lean el Salmo 91 como una oración de protección, declarando cobertura y el cuidado de Dios sobre tu vida y tu familia. Y aquí, cuando dice induciendo, hagan una evaluación de motivos. Medita sobre una decisión reciente que hayas tomado y pregúntate, ¿fue una decisión tomada en mi carne o una inducción sutil del enemigo? Escribe los motivos que te llevaron a tomar esa decisión. Entonces, cuando vayas a tomar una decisión, pregúntate los motivos. ¿Por qué haces lo que haces? Pregunta, ¿por qué haces lo que haces? Hace mucho tiempo, y miren cómo a veces el corazón es engañoso, cómo a veces el corazón nos engaña, y les quiero contar algo que en lo personal, pues me pasó y tuve que lidiar con eso. Entonces yo le decía a Dios, Dios, yo te amo porque estoy pastoreando a tus ovejas y estoy dándolo todo por el ministerio y estoy esforzándome por el ministerio y amo a tus ovejas. Y entonces Dios me habla y me dice, ¿lo haces por mí o lo haces por ti? Y le dije, no, Señor, yo te amo y yo lo hago por ti y mi vida es tuya. Y Dios me confrontó y me dijo, lo que tú haces, no lo haces por mí, lo haces por ti. Y le dije, explícame, ¿por qué? ¿Por qué me estás diciendo eso? Y Dios me empezó a recordar que una de mis raíces malas, por decirlo así, fue el rechazo. Entonces yo caminaba con un espíritu de rechazo fuerte. Entonces, al ser rechazado, cuando me convierto a Cristo, al Evangelio, y Dios me hace un llamado, y empiezo a ver que tenía dones para predicar, para escuchar, para aconsejar, para ministrar, la gente empezó a acercarse a mí. Mucha gente empezó a acercarse a mí. Entonces, al acercarse a mí, me sentía bien, se llenaban mis vacíos. Entonces me di cuenta que mi don, sin darme cuenta antes, lo usaba para llenar mis vacíos y no para agradar a Dios. Entonces, pregúntate siempre,
¿Por qué hago lo que hago? Yo me tuve que dar cuenta, o Dios me tuvo que confrontar y decirme que lo que yo hacía era porque al atender a las personas, al pastorear, un vacío de soledad se llenaba dentro de mí. Entonces, ¿por qué haces lo que haces? Y engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, pregúntate, ¿por qué hago lo que hago? Y a las personas que estás cuidando, tu familia, si eres pastor, ve sus intenciones. Porque a veces por eso Dios no bendice a una persona. Porque aunque lo que haga pareciera correcto, pero las intenciones a veces no son las adecuadas. Entonces siempre pregúntate, ¿por qué haces lo que haces? Eso te va a guiar a saber si no Satanás te está induciendo a hacer una actitud. ¿Qué hace Satanás? Te estorba. Dice, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo a la verdad una y otra vez, pero Satanás nos estorba. ¿Qué hace Satanás? Estorba a que el plan de Dios se cumpla en tu vida, a que hagas lo que tienes que hacer, que realices lo que tienes que hacer. Siempre va a haber oposición. Siempre el enemigo va a usar, cuando estás cumpliendo un plan divino, siempre el enemigo va a usar algo para estorbar. ¿Qué más hace? Tienta. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuándo llega la tentación? ¿Cuándo llega la tentación? En tu momento más débil. ¿Cuándo llega la tentación? En tu momento más débil. En tu momento donde tienes hambre, ahí es donde Satanás te va a tentar. Por eso Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo vences la tentación? Con el escrito está. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace Satanás? Tienta. También incita. ¿Cuál es la diferencia entre inducir e incitar? ¿Cuál es la diferencia entre inducir e incitar? Inducir, las dos cosas son influencia, pero inducir es muy sutil, te susurra, pero incitar tiene que ver con ser más agresivo en llevarte a hacer algo. Por eso aquí ya vemos que la serpiente incita, porque dice la serpiente era astuta, más que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Fíjate que no llega directamente, llega preguntando a la mujer. Por eso las preguntas son muy poderosas. No, algo que tienes que aprender como un ministro de liberación es hacer preguntas poderosas. Porque nosotros no le decimos a la gente lo que está bien y lo que está mal, simplemente. Nosotros le decimos a la gente o le hacemos preguntas poderosas que los lleven a reflexionar sobre su vida. Entonces, hoy la pregunta para ti es, ¿Satanás te está incitando en alguna área de tu vida? Fíjate cómo el enemigo incitó a Eva a tomar una acción. Identifica una mentira que has creído sobre Dios o su carácter y escríbela. ¿Qué mentira estás creyendo?
¿qué mentira estás creyendo hoy en tu vida? A ver, ¿qué mentira estás creyendo? Porque es importante que tú te des cuenta de lo que el enemigo hace. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuál es la mentira del enemigo? A ver, quisiera oírlos un poquito. ¿Qué es algo que está siendo una mentira en tu vida y que no te deja avanzar en el plan de Dios? A ver, vamos a ver, preguntar. José, ¿hay alguna mentira que el diablo te esté susurrando hoy? ¿Hay algo que él te esté hablando y que te atribule y que te atormente y que te haga sentir mal? Bueno, eh, sí, pero la descubrí ya hace poco. Yo cuando llegué a los pies de Cristo, fue violento mi encuentro con Jesús, ¿sí? Yo no puedo decir que no existe Jesús porque Él trató directamente conmigo, ¿sí? O sea, yo de iglesia cristiana no quería yo saber nada, ¿sí? Según era yo católico y andaba yo para allá y para acá. Bueno, a lo que voy, cuando yo llego a los pies de Cristo, Él me revela que tengo que ser este profeta, ¿sí? Pero al empezar a caminar en los pies de Cristo, yo, ¿de dónde me salió? De que yo quería ser apóstol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo luché por querer llegar a ser apóstol, pero se me cerraron todas las puertas, ¿sí? Entonces, apenas hace como un año y medio, volví a tener una intimidad así con Dios, con Jesús, y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Cuando me dice eso, yo entendí que primero tenía yo que pasar por profeta para poder continuar, ¿sí? Entonces, eso fue lo que a mí me cerró las puertas, porque yo donde me congrego, se me cerraron todas las puertas. Sí, asistía yo, iba yo a las escuelas y todo eso, pero hasta ahí, ¿sí? Yo ahorita estoy precisamente en un ministerio de encuentros en nuestra iglesia y donde yo ya hace un año me dieron ya la dirección para llevar un grupo a que encuentren a Jesús, ¿sí? Entonces viene todo eso o sea, sí tengo los conocimientos, pero como siempre nos falta muchas cosas, ¿sí? Entonces, esa era la mentira que a mí me tenía y que me cerró completamente las puertas, ¿no? Y al reconocer fue cuando ya me empezaron a enviar y a hacer cosas, ¿sí? Y pues realmente yo estoy en un grupo de liberación, ¿sí? Muy bien, Y sí estudié, nosotros venimos ahora sí se puede decir, del apóstol Maldonado, ¿sí? O sea, la enseñanza es del apóstol Maldonado. Cuando viene su problema, su separación, el apóstol de nosotros nos dijo, yo soy su padre, y desde ahí ya acaba todo relación. Entonces, seguimos casi la misma enseñanza, pero ya en otra forma, ¿sí? Pero a mí se puede decir, me apasionó la liberación, ¿sí? A veces Dios me usa y tengo mucho discernimiento, o sea, yo empiezo a ver la persona, empiezo a platicar, empiezo a hacer las preguntas y Dios luego, esto tiene tal cosa, ¿sí? Pero a mí Dios me ha enseñado que yo no le debo decir, oye, tú tienes tal espíritu. ¿Por qué? Porque ya pasamos a un plano que yo le estoy adivinando y ya no se cumple la palabra de que debe de confesar con su boca
las cosas, ¿sí? Eso es lo que... Es correcto, y qué bueno que tocas ese punto, porque si nosotros no entendemos que la obra de convicciones del Espíritu Santo, un espíritu puede salir porque Dios nos revela qué espíritu es, pero si no se lo revela a la persona, si la persona no está consciente de lo que está operando en ella, ahí a poquito tiempo va a volver a entrar. Por eso es Exactamente. importante poder llevar a las personas a entender. Por eso siempre pregunten. Cuando estén ministrando a alguien, lleven a las personas a una reflexión de su vida. No le digan lo que tiene que hacer, no le digan todos los pasos, sino enséñenles para que ellos puedan ser conscientes de lo que está operando en su vida. Por eso es importante, como hoy que estamos viendo, qué cosas pueden afectar y qué es realmente lo que Satanás puede hacer en la vida de una persona. Ok, gracias José por la participación y Nada. ahí vemos que también como al endemoniado gadareno puede posesionar, pero no posesiona a gente cristiana a menos, a menos que apostaten de la fe. Un espíritu puede posesionar a un cristiano, no, no, a menos que apostate de la fe. Entonces, aquí el tema es que si alguien apostata de la fe, puede entrar un espíritu a posesionarlos. Y posesionarlos no necesariamente tiene que ver con que estén todos manifestados, como los loquitos que hay en el centro de todas las ciudades, sino pueden posesionarlos, por ejemplo, a apostatar. Buena pregunta, excelente Norma, gracias por preguntar. Recuerden que pregunten porque el chiste es que entiendan. Apo, dar vuelta a la fe, renegar de la fe, renegar de Cristo. Entonces, ¿cómo puede una persona apostatar de la fe? Cuando dice, yo soy Cristo, yo soy Cristo. Entonces, ahí está negando la verdadera fe en Cristo. Y si dice, yo soy Cristo, se convierte en un anticristo. ¿Cómo? Tantos que se han vuelto locos, por eso es importante tener una cobertura sana y tener pastores y tener guianza. ¿Por qué? Porque si tú no le rindes cuentas a nadie, si tú no le das cuentas a alguien, en una de esas te vuelves loco. O sea, y por eso hay tantos pastores, hombres de Dios que se volvieron bien locos. O sea, Jim Jones, que mató a un montón y los envenenó en la Guyana Francesa. David Koresh de Waco, Texas. Aquí en México, el último caso, La Luz del Mundo, Joaquín Arón y La Luz del Mundo que violaba a jovencitas y tenía un harem. Gente que apostata de la fe porque ellos mismos se vuelven cristos o anticristos, falsos cristos y luego anticristos. Entonces, por eso, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de atrás tenemos algunos certificados y muchos de ellos tienen que ver con los ministros, pastores, ministerios que reconocen nuestro ministerio. Porque yo no puedo decir yo soy. Por eso, acuérdense, esto es un principio. Esto es un principio. Dice la escritura que Jesús dijo, yo no vengo por mi propia cuenta, sino vengo por el Padre que me envió. Entonces, ¿quién designó a Jesús? El Padre. Y los apóstoles, Pablo, para ser ungido, por ejemplo, apóstol, hubo alguien
o hubo varios apóstoles que lo reconocieron. Entonces, igual en los 5 ministerios. En mi caso, yo no digo que soy. Alguien da testimonio de mí, porque eso es muy bueno, porque no es lo que yo digo, es lo que otros dicen de mí. Entonces, por ejemplo, acá atrás tengo certificados y reconocimientos, ungimientos que hemos tenido de ministros reconocidos, como el apóstol Efraín Avelar, que ya partió a la presencia del Señor, Norman Pari, Roberto Ávila, Carlos Quiroa, o sea, ministros de muchos lados que reconocen y avalan nuestro ministerio. Entonces, es muy importante que ustedes, para guardar sus vidas, tengan pastores y ministros a quien le dan cuenta. Yo le doy cuenta, por ejemplo, a varios pastores ahorita. Yo solo he tenido 3 pastores oficiales en mi vida. Y ahorita, mi cobertura, ahorita la tenía que este folder es Más Vida, Pastor Juan Speaker, Andrés Speaker, tenemos una cobertura. Entonces, ellos son los que nos avalan como ministros de Dios. Hemos sido ungidos en momentos especiales. ¿Por qué les digo esto? Porque Satanás puede posesionar a alguien que un día fue cristiano, pero le dio vuelta a la fe, renegó de la fe, apostató de la fe. Al volverse o ateos, agnósticos, o volverse falsos cristos o anticristos. Si un día alguien te dice, yo salvo, tu pastor, yo, es que ya algo está raro, algo está muy raro. Sal corriendo, sal huyendo por tu vida. El único que salva es Jesucristo. Quien hace la obra de liberación es el Espíritu Santo. Quien toca las vidas, las personas, ya el único que es digno de nuestra adoración es Jesucristo. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en la triunidad. No somos unitarios, sino somos trinitarios. Así es de que, bueno, lo quería decir porque aquí el tema fue la posesión. ¿Puede un cristiano ser poseso? Sí, si le da la espalda a Cristo al convertirse en un anticristo. Y voy cerrando con esto. Vamos ya. ¿Puedo hacer una pregunta? Miriam, adelante. Pregunta. Si alguien tiene preguntas, adelante. Solo que no los veo a todos. Levanten la manita por ahí de aquí del Zoom. Pero a ti ya te vi, Miriam. Adelante. Bien, como nosotros venimos de una doctrina cesacionista, digamos, ¿no? Es como que a partir de algo que nos ha pasado, es como que se nos ha revelado el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener cobertura nosotros si venimos, digamos, de esa doctrina? O sea, yo no podría ministrar liberación. Sí, bueno, pues mira, de hecho, al estar ahora en la escuela de liberación, al ser nosotros ministros ordenados de liberación, entran ya bajo un abrigo, bajo un manto, bajo una cobertura. Por eso esta escuela no tiene solo que ver con la enseñanza, tiene que ver con 25, 26 años de un llamado de liberación hacia nosotros. Tengo mi esposa, algunas veces ha estado participando, tenemos una familia, tenemos, por eso les decía, pastores que nos respaldan y nos avalan, y al estar ustedes en esta escuela, entran ya abajo de una cobertura, entran ya abajo de un mover espiritual ordenado, asignado por Dios. Entonces, no importa de dónde veniste o tu trasfondo,
Ahora, por eso precisamente, Dios los conecta no solo para que aprendan, sino para que tengan la cobertura y la autoridad de ejercer el ministerio. Los que están aquí pueden ejercer el ministerio, porque nosotros no solo fungimos como un maestro, sino fungimos como una cobertura real, legítima de Dios, para que ustedes puedan ejercer el ministerio. Entonces, la pregunta es, ¿puedo ejercer el ministerio? Claro que sí, Miriam. Ya, no importa el trasfondo, que hayas venido de alguna doctrina donde te enseñaron que el Espíritu Santo ya no era para estos días, ni los dones, ni el mover, y que todo fue parte del libro de los Hechos. Nosotros creemos que, porque la Biblia lo dice, que Sí. la gloria postrera de la casa será mayor que la primera, y que Amén. nos dejaron miles de textos donde ahora en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos, sanarán. Así es de que si algo se pueden llevar de esta clase es, vayan, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, recibieron de gracia, den de Gracias. gracia. Eso es lo que dice la Escritura. Y están abajo de un paraguas, una cobertura al estar ya en la escuela, porque son discípulos. Ahora, ¿quién es el discípulo? El matetes, ¿verdad? El que se sienta a aprender y pone en práctica. Bien, gracias. Muy bien, Miriam, qué buena pregunta. Ok, si alguien tiene otra pregunta, Obed García, Obed, dale, Obed. No te vemos, pero como el Espíritu Santo sabemos que estás ahí. Ándale, y ahora sí te vemos. Cuéntanos, Obed. Gracias, pastor. Mi pregunta es sobre una niña de 13 años. A este domingo en la iglesia, pues de pronto se empezó a poner mal, como un ataque epiléptico. ¿Ah? Ya nos acercamos a orar por ella y ¿sí se escucha? Sí, claro, te oigo, sin problema. Ok, nos acercamos a orar por ella y después de un ratito se calmó. Entonces le preguntando a los abuelos, porque eran ellos los que la llevaban, dijeron que se cayó. No, se subió a un juego mecánico y cuando arrancó, ella se pegó atrás en la nuca con el fierro. Y a partir y ella se asustó también porque pensó que se iba a caer o algo así y se asustó mucho y el golpe fue acá en la nuca. Que a partir de eso le empezaron a dar ataques epilépticos. Entonces cuando se estresa, cuando se altera, se cansa y eso, como que le da más o menos seguido y no le avisa, no hay un síntoma que le avise cuando le va a dar y así. ¿Verdad? Aquí la pregunta ¿es una fuente natural o es una fuente espiritual o es un aprovechar de los espíritus esa vulnerabilidad para empezar a oprimir? Sí, gracias. Muy bien, buena pregunta. Recuerden que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces, por lo que tú me estás contando, lo más probable, Obed, es que al recibir ese golpe, algo sí se detonó en su cerebro. Entonces, por ese trasfondo, creo que cuando tú oraste, lo que operó fue una sanidad divina, empezó algo a operar, por eso se tranquilizó. Más que operar el ministerio de liberación, operó sanidad divina. ¿Qué recomiendo? En estos casos, recomiendo que sí la tiene que ver un neurólogo, la tiene que ver un neurólogo para ver de dónde se activó, pues si ya hubo un golpe y ahí se activó, ver dónde fue el golpe y que sí la puedan controlar médicamente y orar, las dos cosas, ¿verdad? Orar para que Dios la sane, como dice la Escritura, les traeré sanidad y les traeré medicina. Las dos cosas. Puede ser una sanidad divina sobrenatural, pero de su cuerpo, o una salud a través de los médicos. Entonces, les cuento porque es importante. Mi esposa hace un año estuvo a punto de la muerte porque
ella tenía un pequeño quiste de grasa en la zona del cerebro, de la nuca, y era una operación muy sencilla que no la metieron a quirófano, sino fue en un consultorio. Pero el médico que lo hizo, que era un internista, eh, resulta que no la operó bien y yo creo que tocó algún nervio y de ahí se desató para nosotros un tema tremendo donde ella casi muere. Y tuvimos que orar mucho por ella. No era algo demoníaco, sino era oración por sanidad. Oramos por ella y aparte la llevamos a atención médica y gracias a Dios ahora está completamente sana y lo que nos dicen es que realmente tuvo un evento cerebrovascular y estuvo a punto de la muerte, pero gracias a Dios Dios la libró. Entonces, una pregunta que quiero responderles. ¿Podemos ir al médico? Por supuesto, porque Jesús es nuestro médico y nos puede sanar de manera sobrenatural o de manera natural. Así es de que yo sí, la Biblia nos lo menciona, pueden ir al médico y por eso el ministro de liberación tiene que discernir si es espiritual o es física o son las dos cosas. Entonces, muy probablemente Obed, esta chica, quedó mal del golpe. Sí, yo les pregunté ahí a los abuelos en el momento, le digo, ¿qué necesita? Porque cuando todavía estaba dándole, ¿verdad? Y dicen, no, se le pasa solo, dice, un ratito se le pasa solo, tranquiliza, nomás queda cansada, agotada, pero se le pasa solo. Entonces, y le da seguido, sí, sí le da más o menos seguido, hay que estarla cuidando, que no se ¿Ya la estrese, que han no se canse, atendido? etcétera, algo de reposo. Creo que no. Ah, Sugiéreles que la creo lleven. que no. Atención, Parece que, eso parece que sí, y creo que dijeron, parece que ya la revisaron una vez, creo, y parece que dijeron que no le encontró nada, el neurólogo. Este, entonces, yo aquí lo que es, y es por ahí mi pregunta también, ¿no? Lo que estoy tratando de discernir es que ya ve que en nuestras vulnerabilidades, en nuestros traumas, en nuestras debilidades, el enemigo se aprovecha, los espíritus malignos se aprovechan para oprimirnos, ¿no? Para prisionarnos cuando hay temores, cuando hay sus traumas, cuando hay esas cuestiones que no vienen del Señor. Entonces, por aquí va una pregunta, ¿será que ellos se aprovecharon de su debilidad, de su vulnerabilidad, como para ahora estarla oprimiendo? O es recomendable, pues, buscar, de todos modos, seguir atendiendo, ¿no? Buscar unas 2, 3 opiniones, ¿verdad? dos Pero, consejos. ¿es posible eso? Mi Sí, pregunta es dos ahí. consejos. Ya lo dijiste. El primero es que busquen otro tipo de neurólogo, porque no puede ser un médico general, tiene que ser un neurólogo. Número uno. Y número dos, sí puede pasar, ¿cómo puedes saber si tú vas y oras por ella y en ese momento o posteriormente cercano a la oración ella tiene otro ataque, entonces también es algo espiritual. Entonces sí puedes probar y ir a orar por la chica y si cuando tú ores o cerquita de tu oración ella tiene un ataque, sí también puede ser algo espiritual. Ahora también, pues ella está en la adolescencia y dice que la rebeldía está en el corazón del joven. Entonces, muy probablemente también sí pueda relacionarse con la etapa que ella está viviendo de juventud. Entonces, puede haber eso. Ok, muchas gracias, mi hermano. Gracias. Muy bien. Laura, ¿tienes alguna pregunta? Y cerramos aquí con Laura, hacemos una oración y cerramos. Adelante, Laura. Ahí donde está el microfonito, por ahí si mueves tu cursor, te va a aparecer un microfonito. Y a ver, deja ver si yo puedo.
estamos. Ahí estás, Laura. Listo. Creo que no se está oyendo tu voz. Ok. Si no, escríbenos la pregunta y la contestamos la siguiente semana, con todo gusto. Y bueno, me quedé ahí a mitad. No a mitad, casi terminamos. Pueden leerlo en su PDF. Bien, vamos a orar y pueden leer su PDF, léanlo, porque hay cosas en el PDF que no hablé aquí. Entonces, si me permiten, vamos a orar y vamos a pedir al Padre su bendición. Padre Celestial, el día de hoy oramos, Señor, que tu gracia, tu presencia sea en la vida de todos los que nos escuchan, nos oyen. Señor, declaramos tu bendición a todos los lugares donde están recibiendo la palabra. Sean bendecidos, sean un instrumento de libertad, de bendición, de salud, de sanidad, de gloria, de gracia. Hoy, Señor, hablamos bendición sobre todos los que se conectaron: Laura, José, Juan, Miriam, Obed, Rafa, Walter, Gisela, Silvia, Hugo, Señor, Selene, Humberto, Adriana, Norma, Ana. Oramos que si el enemigo los está atormentando en alguna área o está oprimiendo a alguno de sus familiares o personas cercanas, declaramos salvación, declaramos libertad y declaramos bendición. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. La gracia de Dios sea sobre todos ustedes y sean llenos del Espíritu Santo y vayan y hagan la obra de Cristo, sanando, liberando, bendiciendo. Desaten a los oprimidos del diablo, desaten y liberen a los que están cautivos. Vayan y hagan la obra de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues gloria al Señor, gracias a Dios por este tiempo. Qué bueno haber estado con ustedes y pues bueno, estamos conectados entre semana. Que Dios les bendiga. Bendiciones hasta sus lugares donde están. Ya tenemos a dos de Argentina, a Walter, Adriana y a Juan y a Miriam, a Silvia de Uruguay. Qué bueno, y de diferentes lugares. Muchas bendiciones a todos. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves. Muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Bendiciones para todos. Hasta luego. Los bendiga. Ya no se amplió. Ya no se amplió la pantalla.